Nos gusta la filosofía de la regata de Altea, de 200 millas, de intentar mantener el recorrido pese a una meteo que a lo mejor algún otro club lo hubiera considerado un poco demasiado dura, ¿no? Pero nos gusta esta filosofía y nos alegró que se mantuviera el recorrido. Es también el nivel de los participantes el que caracteriza esta regata y es lo que nos gusta. Por eso venimos de Barcelona aquí. Tendrían que haber más Alteas en el Mediterráneo. Pues después de la salida había un tramo de ceñida hasta el norte de Ibiza. No teníamos muy claro la estrategia porque el viento era bastante variable, bueno, los roles, las condiciones pues eran buenas pues para correr. Había bastante viento, ola también, y pues fue muy rápido, fue muy divertido. No sé qué tardamos al final, del norte de Ibiza a la llegada, quizá fueron 15 horas o así. O sea que... Pues llegando aquí a Altea, con la adrenalina a tope, pues intentando bajar el espi, parece ser que el piloto, pusimos el piloto parece ser que se quedó bloqueado y forzando rompió un eje de una pala. Y tuvimos un follón bueno que no sabíamos si nos iríamos a las rocas o qué, porque no sabíamos qué pasaba con el barco, se quedó sin gobierno. Que no sabíamos si podríamos luego llegar a la meta, porque estábamos sin nada y más hacía un vendaval bastante bueno. Y al final bueno, conseguimos con un timón tener gobierno y llegar a la meta así un poco cojos, pero llegamos. Pero esto lo sabes ahora, cuando estás allí y estás recogiendo el espi, con el viento que había, la piscifactoría, el sable de la Mayor que caía, no sé, toda una suma de cosas que parecía apocalíptico, ¿no? Debemos decir, entonces pues fuimos encontrando anulamos un timón, lo desenclavamos y empezamos ya pues a empezar a tener gobierno y entonces pudimos entrar, pero sí hubo un momento de decir, no sé qué va a pasar. Sí, en regatas de 24 horas, 48 horas acostumbran a ser muy intensas. Lo das todo porque sabes que vas a llegar en un día o dos y eso hace pues que sea exigente pero a la vez pues divertido, ¿no? Y esto sumado también pues a la época del año que se hace, en esta época pues suele haber viento, es muy diferente en el Mediterráneo en las regatas en verano que en invierno, pues hace que sean regatas muy buenas, ¿no? Navegar en esta época del año y regatas así. Una regata rápida, mucha ceñida, mucha maniobra y digamos que la vuelta, después de rodear Ibiza, el único momento relativamente tranquilo y aún así había mucho viento, mucha ola, tampoco se podía descansar correctamente y el último tramo ya cuando amaneció el sábado, pues viento realmente bastante al límite de seguir, digamos, regateando con prestaciones y no ir a modo supervivencia, en el sentido de que sí se podía mantener el speed, sí que se podía mantener el hecho de ir al máximo, pero muy en el límite, ¿eh? Pues yo creo que hemos quedado segundos por la insistencia y el mantener una intensidad durante toda la regata. No hemos podido dormir mucho, lo cual nos habría ayudado. El poder mantener esa intensidad cuando a lo mejor otros, a lo mejor por problemas o por cansancio, no han aguantado un SPI o no han hecho una maniobra por cansancio, creo que ha sido en esos momentos donde hemos podido avanzar un poquito más de los demás, coger el grupo otra vez, o simplemente ganar esos minutos que nos han hecho ganar. Creo que es interesante y quizás lo bonito de este tipo de regatas de travesía en la cual, bueno, evidentemente hay que llevar un buen barco, pero quiero decir que está abierto. Yo casi no me creería que no haya un barco que pueda ganar. Nada te va a asegurar estar arriba, porque no es como otro tipo de barcos, otro tipo de regatas en el cual hay que tener buena máquina. Aquí el aporte, digamos, humano influye mucho y el hecho de hacer un buen binomio, ¿no? A mí no me gusta decir patrón y tripulante, yo creo que en estas regatas es copatrones. El tema de navegar a dos
es bastante diferente al de tripulación, simplemente porque cuando tú navegas en tripulación tienes tu trabajo, te preocupas de tu foque, o te preocupas de tu proa, o te preocupas de tu mayor, y ya está. El tema de la navegación a dos, hay muchas más cosas que preocuparte. Creo que es más completo, el barco depende de ti totalmente y de la preparación anterior que le has hecho, y creo que ahí está un poco la magia. Sí, no, es complicado, porque es que este tipo de regatas, pues eso, aunan la competición, pero también la marinería, en el sentido de que no solamente es tener un barco muy rápido, muy preparado, muy buenas velas, también tienen que aguantar unas condiciones, digamos, offshore, que no te encuentras en las regatas, incluso de alto nivel. Al final estás en bahías. Es un tipo de regata que no hay muchas y debería haber más. Es otro tipo de regata, es más primitivo, más de aguante, no es una Copa del Rey o una regata que tú haces por la mañana y vuelves al mediodía a comer a casa. Entonces creo que es una experiencia bonita y que se tiene que vivir. Una Copa del Rey o la que quieras nunca tendrá las condiciones de oleaje, de esa parte de navegación, de seguridad, de navegar de noche. Mucha gente profesional de la vela, regatistas de barcos con unos presupuestos fenomenales, apenas han pasado una noche en el mar, ¿no? Entonces es bonita esa combinación, digamos, de marino y regatista. Bueno, lo primero fue un poco la selección de velas. Sabíamos que iba a ser una regata con viento, entonces la selección de velas fue las velas de prueba pequeñas, ¿vale? Que es la configuración que usamos cuando hay viento. Y bueno, la estrategia de la regata, que sabíamos que al principio iba a ser una ceñida, que iba a ser la parte más complicada para nosotros, y el objetivo era quedarse con la flota, y luego a partir del norte sabíamos que nuestro barco iba a rendir mucho. Entonces el objetivo era quedarse con nuestro grupo y luego correr. Los factores que han podido ayudar ha sido, bueno, una vez más lo digo, la suerte, porque tuvimos un par de problemas en la ceñida, tuvimos un problema, nos abrió un mosquetón de la drisa de foque, tuvimos que arreglarlo, no se complicó, no había mucho viento, con lo cual no tuvimos problema, pero en la popa sí que tuvimos una trasluchada con mucho viento y mucha velocidad, a más de 22 nudos, y no rompimos nada, y el barco se volvió a levantar solo y seguimos navegando. Eso es suerte, ¿no? Entonces, bueno, nos vimos ahí con el barco encima un poco, pero la verdad es que se portó muy bien, se recuperó muy bien, no rompimos nada. Bajando una ola perdimos el control del barco y la mayor pues cambió de lado, ¿no? Se pasó el viento de un lado al otro lado de la mayor, y por tanto, bueno, pues el barco se tumbó, y ahí lo que pensábamos es que habíamos roto las velas, ¿no? Ahí se te puede ir la regata, rompes la mayor y ya está, se acabó. O sea, para ganar la regata hay que acabarla. Entonces eso es importante. Y el factor creo que importante en esta regata son las maniobras durante la noche. No hubo muchas maniobras durante la noche, pero sí que las viradas era importante virar bien durante toda la ceñida, y creo que eso ha sido un factor decisivo, pero se ha jugado como siempre a muy poco, ¿no? Porque en la popa íbamos 3 barcos muy rápidos en popa, era el Inteman, el Azure y nosotros, y entre esos 3 barcos se jugaba un poco por lo menos este tramo de popa. Y bueno, yo creo que íbamos muy cerca, y cualquiera de los 3 podía estar delante, ¿no? Que nos hemos ceñido al plan, y eso ha sido, yo creo, lo más importante, porque en un momento dado en la ceñida igual se podrían haber tomado decisiones un poco más arriesgadas, ¿no? Como un poco más pretenciosas, y la verdad es que hemos sido estratégicamente conservadores, de quedarnos siempre con nuestro grupo. Sabíamos cuáles eran los barcos que nos podían hacer daño en la ida y daño en la vuelta, y tenerlos controlados, y la verdad que yo creo que eso ha sido clave. Igual ha habido tramos que podríamos haber atacado un poco más y no lo hemos hecho, y yo creo que esto también ha estado bien, porque luego, por ejemplo, ha habido otros barcos que sí que han tenido problemas. De hecho, los barcos que nos podrían haber hecho más daño han tenido algún que otro problema.
Entonces esto también es de apretar, apretar, apretar. Hay una especie de feeling que tienes que leer un poco o intentar leer este campo de regata que teníamos. A la vuelta la lectura era más fácil porque era casi recto, y a la ida pues creo que era complicado y conseguimos no cometer demasiados errores, ¿no? Al final no es tanto el que más acierta, sino el que menos errores comete, ¿no? Creo que es difícil, o sea, para según qué barco y qué tripulación, creo que es difícil tomar la decisión de salir a una regata que sabes que vas a sufrir. Entonces, bueno, psicológicamente, estar pensando... Si por ejemplo sabes que el último cuarto de la regata va a ser dura, te pasas los otros 3 cuartos pensando en ese cuarto. Entonces, bueno, entiendo que la gente... Porque realmente no ha habido barcos que se hayan retirado porque estaban en medio de un problema y se han tenido que ir, sino que no han querido meterse en esa situación, y creo que es totalmente comprensible. El sentido más marinero es el sentido común. O sea, no hay que meterse en fregados. Luego hay barcos que, bueno, que están nosotros, por ejemplo, y los 10 primeros barcos son barcos que están preparados. Aunque bueno, aunque tengamos el barco preparado y yo esté preparado, a mí tampoco me gusta sufrir. Quiero decir, no es algo que diga, hostia, vamos a navegar con 30 nudos lloviendo, me encanta. Yo prefiero navegar con 15 nudos y un poco de sol. Sobre todo esta edición, yo creo que es una edición de más nivel, ¿no? de la que he podido hacer. Y creo que hay muchísima gente con un nivel muy alto. Yo creo que esta vez el 80% o casi todos los barcos iban con gente muy buena, con lo cual, una vez más, cualquiera podía ganarla. Te tiene que gustar, tienes que pasártelo bien, porque yo creo que si no te lo pasas bien, al final no puedes dar el 100% en algo que no te gusta. Y yo creo que es estar tranquilo, la verdad, al menos en nuestro caso. Nosotros somos un dúo que normalmente peca de nerviosismo. Tanto mi padre como yo tenemos una manera de navegar un poco nerviosa. Y la verdad es que cuanto más tranquilos navegamos, mejor navegamos. Entonces yo creo que mantener la calma y no sentir presión, y yo creo que te clarifica un poco las ideas y te despeja la mente. Los 2 tripulantes tienen que ser a un nivel mínimo, pero sobre todo, bueno, no puede haber fallos. Entonces yo tengo la suerte de navegar con Juan, que Juan hace el 80 o el 90% de las cosas en el barco, todo lo que es cuestión de maniobra, hace muchísimo entrimado, es un buen caña, con lo cual, bueno, al final eso es un factor clave, ¿no? Es una tripulación donde tienes un tripulante muy bueno, el otro puede ser un tripulante un poquito más medium, ¿no? Y el barco funciona. Mi padre y yo siempre tomamos las decisiones conjuntas, normalmente. La verdad es que no... Bueno, a veces hay un poco de discusión, como siempre, ¿no? Porque a veces tenemos ideas diferentes. O uno quiere apretar más y otro quiere ser más conservador, pero normalmente solemos llegar a una conclusión conjunta. Y al final la toma de decisiones es intentar ver un poco más lejos de la jugada, ¿no? Intentar ver lo que vas a hacer ahora, que te va a llevar 20 millas más tarde, tal vez. Que es una regata no es una regata extremadamente larga, o sea, no es una transatlántica, pero sí que es una regata que tienes que ver un poco lo que va a pasar más tarde. O sea, creo que no hay que pensar en el momento in situ. Que a veces sí, a veces hay momentos críticos en los que igual una decisión rápida te puede hacer ganar unos metros importantes. Y luego hay un factor que creo que es fundamental, es el factor mental, ¿no? Hay que salir positivo, y no es fácil. Hay momentos de la regata donde no duermes, una regata donde duermes muy poco, duermes media hora en toda la regata. Por tanto, como no duermes, hay 2 opciones. Estás media hora o tienes que repartirlas en muchas franjas de sueño por 5 minutos, como hacen los navegantes profesionales, los de Figaro. Ellos duermen por 5 minutos y en 5 minutos consiguen que rebajar la tensión, liberar el cerebro, ¿no? O si no, tienes que ir con una carga positiva. Si sabes que no tienes este dominio de las técnicas de sueño, tienes que ir muy positivo, y es un factor que crea en el barco un ambiente positivo, y al final el barco es como un caballo, ¿no? O sea, al final parece que nota
que tú estás bien, pues él te acompaña. Y si tú estás mal, pues él se para. Hace 20 años o incluso antes era una navegación más de gente que venía de vela ligera, la mayoría, más instintiva, una navegación de muchas horas en el mar, de mucho instinto, ¿no? Mucha sensación. Yo creo que cada vez más hay más tecnología, hay más routing, tenemos herramientas para hacer routing, tenemos más información en internet y en general a nuestro alcance para guías de trimado, de jarcia, guías de trimado de vela, guías de táctica, tenemos muchos cursos, la meteorología también tenemos muchísimo mejores partes, o sea, que viene todo más preparado, más trabajado, y alguien que quiere darse la pena de aprender en todo esto puede llegar a navegar bien. Cuando hace de 20 o 30 años la única forma de aprender era estar todo el día en el mar. El año que viene se da el caso que el Campeonato de Europa será la regata 200 millas de Altea. Por tanto, yo creo que es un reto tanto por el Club Náutico, ¿no? De haber conseguido que este campeonato se organice aquí. Me parece, tiene mucha lógica, habida cuenta que las 200 millas es una regata emblemática en cuanto a tripulación reducida, es una regata que tiene muchos años, con lo cual el ORSA2 bueno, pues va a ser una doble meta, ¿no? Va a ser una regata 200 millas y una regata de nivel internacional, y por tanto yo que coincidan las 200 millas con el campeonato europeo, bueno, pues es una cosa que me alegra mucho, y bueno, y habrá que estar ahí y defender al más alto nivel los colores del Club Náutico de Altea. Al final, cuando llegas de esta regata estás un poco en trance, ¿no? Porque, bueno, yo por lo menos, bueno, yo suelo estar en trance a menudo, pero en este caso más aún. Pero es un poco un sueño, ¿no? Es un poco navegar con Juan, con mi hijo. Bueno, pues yo creo que son momentos de los mejores momentos de una existencia, sí, sin duda.